Muchas gracias por la presentación, Martín. Este, para mí es un honor el pertenecer primeramente a este grupo del Centro Peruano de Oftalmopediatría y Estrabismo y poder compartir esta noche con ustedes este tema, diríamos que es importante manejarlo, que es el de sospecha de glaucoma en niños. Y como bien lo referías, Martín, el glaucoma en niños en realidad no es una enfermedad muy prevalente. Para empezar, diríamos que más o menos se estima que el oftalmólogo general en toda su carrera, en toda su práctica, probablemente solo va a haber un caso de glaucoma congénito o un glaucoma infantil. Así que la prevalencia no es muy alta. Sin embargo, es importante tener presente esta patología, dada, diríamos, la posibilidad de que esta patología pueda producir un daño severo y a veces un daño permanente y hasta ceguera. Entonces, es muy importante tenerla siempre presente. Hay que recordar que se estima que existe una gran cantidad de niños que no están siendo diagnosticados de glaucoma y de igual manera muchos de los niños que están catalogados como glaucoma probablemente no sean glaucoma. Entonces eso nos invita a tener que afinar cada vez, diríamos, nuestra precisión diagnóstica para poder abordar mejor este tema. Entonces, empezaremos hablando de lo que es el glaucoma pediátrico. ¿Cómo defino yo un glaucoma en niños? Y entonces, hasta hace algunos años no había un consenso sobre cómo definir el glaucoma en niños. Pero sin embargo, el 2013, felizmente, la Asociación Mundial de Glaucoma, en conjunción con la Red de Investigación de Glaucoma en Niños, determinó que, diríamos, cuáles iban a ser los criterios para hablar de lo que es un glaucoma en niños. Y solo para recordar, acá tenemos los criterios y cuando tenemos dos o más de los criterios siguientes, podemos hacer el diagnóstico de un glaucoma pediátrico, de un glaucoma en la niñez. Entonces, los criterios son tener una presión intraocular mayor de 21 milímetros en dos ocasiones separadas. El segundo criterio podría ser alteraciones en el disco óptico, como un adelgazamiento focal o una excavación incrementada o una asimetría en la excavación de ambos nervios ópticos mayor a 0,2. Otro criterio podría ser alteraciones en la córnea, como la presencia de estrías de Hub, edema corneal o un diámetro corneal incrementado. Otro criterio es incremento de la longitud axial o una miopía axial. Y otro criterio, defecto del campo visual compatible con glaucoma. Entonces, si nosotros tenemos dos o más de los siguientes criterios, podemos hacer el diagnóstico de glaucoma en la niñez, ¿sí? Eh, si bien es cierto, esta definición, diríamos, puede tener eh, algunos puntos discrepantes. Sin embargo, sirve para más o menos consensuar y tratar de afinar el diagnóstico. La parte, diríamos, quizá eh, discrepante entre los diferentes oftalmopediatras viene a ser el tema de la presión intraocular, porque recordemos que la presión intraocular en un recién nacido es mucho menor a este parámetro. Sin embargo, la Asociación Mundial de Glaucoma establece que precisamente hay que recordar siempre que la presión intraocular es un parámetro que debe ser tomado por el especialista en función, por ejemplo, si se está utilizando anestesia general. Entonces, teniendo en cuenta ya cómo definimos un glaucoma en la niñez, vamos a hablar ahora de lo que es sospecha de glaucoma. Entonces, en los adultos existe una definición sobre lo que es sospecha de glaucoma, pero esa no es la definición
para hablar de una sospecha de glaucoma en niños. Y acá también existen, si revisamos la literatura, diferentes definiciones para establecer lo que es sospecha de glaucoma. Y en razón de ello, el mismo año 2013, la red de investigación de glaucoma en la niñez también estableció a qué le vamos a llamar sospecha de glaucoma en niños. Entonces, es cuando existe una de las siguientes condiciones: presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio en dos ocasiones separadas, apariencia del nervio óptico sospechoso, el disco óptico sospechoso, un campo visual sospechoso o un incremento del diámetro corneal o de la longitud axial con presión intraocular normal. Entonces, si tenemos un niño que tiene uno de los criterios establecidos en este consenso, estamos hablando de lo que es sospecha de glaucoma en niños. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya sabemos a qué le vamos a llamar sospecha de glaucoma en niños en función de lo que habla la Asociación Mundial de Glaucoma. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos criterios a continuación. Entonces, primero vamos a hablar a qué llamamos un disco óptico sospechoso o un nervio óptico sospechoso. Eh, En algunos textos refieren que un nervio óptico sospechoso en un niño es cuando la relación copa-disco va a ser mayor a 0,3. Sin embargo, esto, diríamos, cambió con el advenimiento del OCT. El año 2009 se hizo una publicación sobre los valores del disco óptico en base a la tomografía de coherencia óptica en niños normales. Y pueden ver ustedes entonces acá a la derecha que la relación copa-disco que se halló en los niños normales es alrededor de 0,37. Entonces, en razón de esto es que podríamos, diríamos, sospechar de glaucoma en un niño cuando nuestra relación copa-disco sea mayor de 0,4, ¿sí? O cuando la simetría en la excavación entre el nervio óptico derecho e izquierdo sea mayor a 0,2. Acá pueden ver ustedes esta fotografía esta foto clínica de polo posterior de un paciente nuestro, donde pueden ver una excavación, diríamos, grande, ¿no es cierto? Entonces, este podría ser un criterio para decir, este es un caso de sospecha de glaucoma. Entonces, eso referente a este parámetro. Sin embargo, cuando evaluamos a los niños, hay que tener presente algunas patologías que nos pueden, diríamos, llevar a tener un mal diagnóstico. Y acá vamos a hablar, por ejemplo, de las copas pseudoglaucomatosas, es decir, aquellas copas que aparentan ser un glaucoma, pero que no las son. Y acá vamos a hablar de esta, diríamos, hipoplasia del nervio óptico, o algunos lo llaman una atrofia del nervio óptico sectorial. Fíjense ustedes esta fotografía, que es entonces es un nervio óptico que tiene una gran excavación, ¿no es cierto? Que parece una excavación glaucomatosa. Pero esto en realidad es una hipoplasia del nervio óptico que se ve en aquellos niños prematuros que nacieron después de las 28 semanas de gestación y que está asociado a leucomalacia periventricular, como pueden ver en esta imagen, en esta neuroimagen. Entonces, esto ya se ha demostrado que lo que se produce es una lesión de la vía visual posterior, lo cual va a producir una degeneración transsináptica de los axones ópticos con una pérdida de la capa de fibras nerviosas de la capa de fibras neuroretinales, y entonces va a dar diríamos, esta excavación grande del nervio óptico, y que si nosotros no tomamos en cuenta los antecedentes, entonces vamos a catalogar como glaucoma o como sospecha de glaucoma cuando en realidad no lo es. Eh,
Otra patología, diríamos, importante viene a ser la megalopapila y es otra copa pseudolaucomatosa. Fíjense ustedes hacia la derecha, estas fotografías del disco óptico. Este es un disco óptico con megalopapila a la izquierda y a la derecha un disco óptico normal. Entonces, fíjense ustedes, la megalopapila se define como una anomalía congénita del disco óptico y la característica es que el área de superficie va a ser mayor a 2,5 milímetros cuadrados. Ese es el punto de corte que se ha establecido para denominar a un disco óptico con megalopapila. Pero la característica además es que la capa de fibras nerviosas neuroretinales en estos casos es normal. Por tanto, si la capa de fibras nerviosas neuroretinales es normal, el campo visual va a ser normal, la presión intraocular en estos niños va a ser normal y el área y el volumen del anillo neuroretinal medido mediante el OCT es completamente normal. Y entonces, esto hay que tener presente porque es muy frecuente verlo y sobre todo se presenta en grupos familiares. Entonces, esta es otra, diríamos, una copa pseudolaucomatosa que nos puede hacer llevar a pensar en una patología cuando en realidad no la es. Eh, entonces, definitivamente la tomografía de coherencia óptica es una herramienta muy útil que nos va a permitir, diríamos, determinar algunas características del disco óptico que van a ser difícil que las podamos evidenciar mediante las fotoclínicas o mediante el examen clínico de fondo de ojo. Entonces, el OCT definitivamente ya hace muchos años que ha sido estudiada en niños. Si bien es cierto, las plataformas no cuentan con la base normativa implementada, pero eso no significa que no exista base normativa, ¿correcto? Y existen muchas publicaciones respecto a la data en relación a la capa de fibras nerviosas retinales peripapilares, a morfología macular, de células ganglionares, etcétera. Toda la información que podemos recabar en un OCT están perfectamente ya descritas en niños. Entonces, acá resumimos que el espesor de la capa de fibras nerviosas peripapilares en este grupo de niños de 0 a 5 años fue en promedio de 107 micras. Importante que la capa de fibras nerviosas neuroretinales peripapilares no es dependiente de la edad, ¿sí? Y no hay relación entre el volumen macular total y la edad. Por tanto, es muy útil. Entonces, ustedes perfectamente pueden modificar la edad en la base normativa de su máquina y tener, diríamos, una comparación con la base de datos que tiene el OCT y tener la gráfica, diríamos, más completa. Así que esto es muy importante tenerlo presente. Eh, y igualmente, algunos datos interesantes que hay que tener presente es que en los niños de raza negra, el área del disco es mayor que en los niños de raza blanca y van a tener también un mayor grosor en la capa de fibras nerviosas retinales peripapilares, ¿sí? El promedio, cuando se hizo ya en niños más grandes, porque el anterior estudio era de 0 a 5 años, pero ese es un estudio que ya alcanza a niños mucho más grandes, el promedio de capa de fibras nerviosas en este grupo ya de niños más grandes que va hasta los 16, 17 años es comparable que la reportada en adultos jóvenes mayores a 40 años. ¿Correcto? Entonces perfectamente pueden modificar la edad del niño con la finalidad de que puedan comparar el parámetro en el OCT. Nuevamente en este estudio se demostró que la capa de fibras no es dependiente de la edad y en los niños, ojo, es importante que entendamos esto, el promedio de capa de fibras nerviosas es independiente de la longitud axial, cosa que no sucede en adultos.
Entonces, el OCT es una herramienta muy importante para poder evaluar y determinar si un nervio óptico puede o no ser sospechoso de glaucoma. El segundo criterio del que hablábamos viene a ser la presión intraocular sospechosa, ¿sí? ¿Y cuando hablamos de una presión intraocular sospechosa? Cuando la presión intraocular va a ser mayor a 21 milímetros de mercurio en dos ocasiones separadas. Y esto tiene que ser en 2 días diferentes y preferentemente en distintas horas del día, ¿sí? Hay que tener presente, como decíamos al inicio de la charla, que todos los agentes anestésicos inhalados van a disminuir la presión intraocular. Así registremos la presión en el momento de la inducción. Todos van a, y esto es, hay que tener presente, diríamos, al momento de hacer la evaluación de todo el caso clínico en conjunto. Eh, el tonopen, que como ustedes saben es un tonómetro de aplanación automatizado, y el neumotonómetro van a sobreestimar la presión intraocular en los niños. El tonómetro de rebote, el ICER, recuerden ustedes que ya han determinado en varios estudios que sobreestima la presión intraocular más o menos en 3,37 milímetros de mercurio. Igual, si ustedes toman la presión mediante el LoRa, el analizador de respuesta ¿no es cierto?, de histéresis, sobreestima también la presión intraocular, ¿sí? Entonces, hay que tener presente que la medición de la presión intraocular está influenciada por muchos factores, por lo que frecuentemente, sobre todo en niños pequeños, no va a ser un parámetro tan confiable como la fiabilidad que le damos a la presión cuando evaluamos un adulto. Acá a la derecha lo que tenemos es un gráfico de un estudio que se hizo sobre la tonometría de rebote en niños, y pueden ver ustedes la gráfica de dispersión y entonces acá lo que podemos ver es que la mayoría de los datos registrados con el tonómetro de rebote estaban dentro de las 3,3, dentro de los 0,3 milímetros de mercurio por encima de lo que registra el tonómetro de Bol. Entonces siempre es importante tener presente ese dato. Eh, Decíamos que el tener una presión intraocular mayor a 21 para algunos es un parámetro muy alto para catalogar glaucoma en niños. ¿Y por qué? Porque acá a la izquierda tenemos, esto es una tabla, es una tabla elaborada por el doctor Roberto Sampaolesi, y fíjense ustedes, él determinó que más o menos entre 1 y 2 años la presión era alrededor de 9,4 milímetros de mercurio, y entre los 5 y 6 años de 12,12. Y a la derecha tenemos un estudio publicado en 2022 que es en un gran grupo de niños y que más o menos concuerda al año la presión intraocular normal de 10 milímetros de mercurio, y entre los 9 y 12 años alrededor de 12. Entonces, esta es la razón por la cual, diríamos, algunos piensan que ese parámetro, diríamos, está muy elevado, pero es importante manejarlo solo como un parámetro, no es el criterio único para hacer el diagnóstico de glaucoma, ¿sí? El otro parámetro que decíamos para catalogar a un paciente con sospecha de glaucoma es el tener alteraciones en la córnea, como la presencia de un diámetro corneal incrementado. Eh, la Asociación Mundial de Glaucoma determina que el diámetro corneal incrementado va a ser el sello distintivo de glaucoma en la infancia y en la niñez temprana. Y realmente, si tenemos un niño menor de 3 años con glaucoma, entonces ese realmente va a ser el sello que va, diríamos, a poder llamar la atención respecto a un caso de glaucoma. Acá a la derecha tenemos la fotografía de dos pacientes que tuvimos la oportunidad de evaluar. Y fíjense ustedes, en la paciente de arriba tiene un diámetro corneal en el ojo izquierdo incrementado. Pues ustedes pueden ver la córnea transparente, no hay otra alteración, pero este fue un glaucoma. Y en la niña de abajo, el otro ojo, el ojo derecho, entonces tuvo un glaucoma unilateral, y nos pudimos percatar a través de ese diámetro corneal incrementado
Recordemos que en los recién nacidos, entonces un diámetro corneal incrementado que nos puede hacer sospechar de glaucoma va a ser cuando el diámetro horizontal es mayor a 11 milímetros en un recién nacido, mayor a 12 en un menor de un año y mayor a 13 a cualquier edad. ¿Sí? Eh, Sin embargo, existen algunas patologías que pueden cursar con diámetro corneal incrementado y no necesariamente su glaucoma. Y acá nos referimos a la megalocornia, ¿sí? Y también al megaloftalmos. Entonces, la megalocornia viene a ser una disgenesia del segmento anterior y está definida cuando el diámetro corneal es mayor a 12,5 milímetros en ausencia de presión intraocular elevada. Y la característica es que la longitud axial va a ser normal. Y cuando la longitud axial está incrementada, es a expensas del segmento anterior, no a expensas de la cavidad vítrea, como se produce en un glaucoma infantil. Entonces, fíjense a la derecha una fotografía tomada de esta revista de un niño con megalocórnea. Entonces, ¿en qué patologías vamos a encontrar la megalocornia como disgenesia asociada? Entonces, puede haber una megalocornia ligada a X. En realidad, esta es la más frecuente que se produce en grupos familiares y que no está en relación con glaucoma. Los niños con síndrome de Down pueden tener megalocornia, la mucolipidosis tipo 2, el albinismo, síndrome de Alport y osteogénesis imperfecta. Entonces, siempre hay que recordar, esas patologías pueden estar asociadas a megalocornia y no corresponder a un glaucoma infantil. El otro parámetro del que hablamos es la longitud axial incrementada. Y la medición de la longitud axial presta importancia sobre todo en los niños menores de 3 años, ¿sí? Es importante en el diagnóstico, sobre todo el glaucoma congénito, y esto ya lo estableció hace algunos años atrás el doctor Sampaolesi. Entonces, siempre recordar que existe una gráfica sobre la longitud axial promedio con dos desviaciones estándar arriba y abajo y versus la edad en meses de los niños, tener siempre a la mano esta tabla para comparar si la longitud axial de este niño está dentro de lo normal o no. Entonces, si nosotros tenemos un niño con una longitud axial incrementada en conjunción con otros síntomas, por ejemplo, fotofobia, aún con una presión intraocular normal, podríamos estar ante un caso de glaucoma. Entonces, este parámetro sí es muy importante y fundamental sobre todo en niños menores de 3 años. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a revisar eh, algunos artículos que han sido publicados respecto a la sospecha de glaucoma pediátrico y qué enseñanza nos deja para la práctica diaria. Ese es un artículo publicado hace algunos años, 136 ojos de niños que fueron catalogados como sospecha de glaucoma y en ese entonces por lo menos en este estudio, no se utilizó el consenso de la Asociación Mundial de Glaucoma para catalogar, para determinar, para decir qué es un niño con sospecha de glaucoma. Y entonces ellos catalogaron así, que los factores de riesgo, el factor para catalogar a un niño como sospechoso fue disco óptico sospechoso en un gran porcentaje de casos, presión intraocular elevada, historia familiar de glaucoma y la presencia de síndrome de Sturge-Weber. Entonces, y en esta casuística que ellos presentan, que básicamente es un estudio, diríamos, demográfico, eh, llaman la atención los autores que la principal causa de sospecha de glaucoma en niños es el tener un disco óptico sospechoso y esto difiere de la población adulta donde probablemente el principal factor para catalogar sospecha de glaucoma en un adulto viene a ser la hipertensión ocular. Esta es una gráfica hacia la derecha donde muestran, ellos dividieron a los pacientes de acuerdo digamos, a los grupos étnicos y en todos los grupos étnicos que ellos consideraron,
el disco óptico, diríamos, fue la razón, el disco óptico sospechoso fue la principal razón para catalogar a un niño como sospechoso de glaucoma. Y una enseñanza importante que nos deja este artículo es que siempre tenemos que evaluar los nervios ópticos bajo dilatación, ¿sí? Es fundamental, diríamos, verlos bajo dilatación. Eh, Algunos años después se publicó este otro estudio respecto a los resultados del manejo de la sospecha de glaucoma en niños, y este es un estudio donde se evaluaron 214 casos, y este estudio, a diferencia del anterior, no solo, diríamos, describió las características clínicas y demográficas de los pacientes con sospecha de glaucoma, sino que además les hizo un seguimiento para ver cuántos de estos niños catalogados como sospecha de glaucoma se convertían en glaucoma en el tiempo. Entonces, en el seguimiento que ellos hicieron alrededor de 3 años, la tasa de conversión fue del 10%. O sea, 1 de cada 10 niños con sospecha de glaucoma en 3 años se convirtió en un verdadero glaucoma. Y hay, diríamos, ¿cuáles son las enseñanzas más importantes que nos deja este estudio? Fíjense ustedes que el 25% de aquellos niños que tenían hipertensión ocular en 2 episodios o más pueden desarrollar glaucoma, ¿sí? O sea, hasta 1 de cada 4 niños que hacen la presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio en 2 oportunidades van a desarrollar glaucoma más o menos en un seguimiento de 2,8 años, ¿sí? Pero además, también otro dato interesante es que en el 50% de los sospechosos, de aquellos niños que fueron catalogados como sospecha de glaucoma y que se convirtieron después a glaucoma, la presión intraocular fue normal en la evaluación inicial. Entonces, ¿qué nos enseña este estudio? Que si yo evalúo a un niño donde sospecho glaucoma por la apariencia, por ejemplo, del nervio óptico, el solo hecho de tener la presión intraocular normal en la evaluación inicial no descarta del todo de que con el tiempo ese niño haga un glaucoma real. Entonces hay que hacerle el seguimiento, ¿sí? Y otra cosa importante que nos enseñó este estudio, que no es apropiado hacer un ajuste de la presión intraocular en los niños con sospecha de glaucoma basados en la paquimetría, basados en el espesor corneal central. Y más adelante vamos a hablar un poquito por qué es que diríamos que hay que tener presente esta recomendación. Eh, Algunos años después se publicó este otro estudio, igual, sobre las características y resultados de la sospecha de glaucoma pediátrico. Y acá se evaluó una mayor cantidad de casos, fueron 887 casos. Y acá también igual es un estudio, diríamos, de cortes retrospectivo, donde se hizo un seguimiento de este grupo de pacientes. Y ellos catalogaron como factores de riesgo un disco óptico sospechoso en el mayor porcentaje de casos, historia familiar de glaucoma, presión intraocular elevada, historia de trauma ocular. Entonces, nuevamente, hay que tener presente que la principal razón para sospechar glaucoma en estos estudios en niños es la presencia de un disco óptico sospechoso y no necesariamente un incremento de la presión intraocular. En este estudio, la tasa de conversión a glaucoma, es decir, la cantidad de niños que de sospechosos pasaron a un glaucoma de acuerdo a los criterios de la red de investigación de glaucoma en niños, fue de 2,9% al año de seguimiento, ¿sí? Entonces, en general, una tasa baja de conversión, ¿no es cierto? Si recordamos el estudio anterior, la tasa de conversión fue del 10% y en este estudio solo del 3%. Y ellos analizaron además qué factores de riesgo en sus pacientes, diríamos, estaban más fuertemente ligados a una conversión a glaucoma, progresión, y fue cuando ellos encontraban los pacientes
con una presión intraocular mayor de 24 milímetros de mercurio y cuando los pacientes tenían presencia de lesiones perioculares, por ejemplo, melanosis oculi. Entonces, ellos determinaron que sobre todo en ese grupo de pacientes uno debe estar alerta porque la tasa de conversión en ellos probablemente va a ser más alta que en el resto de pacientes sospechosos de glaucoma. Y un hallazgo interesante de este estudio es que la paquimetría de aquellos niños que desarrollaron glaucoma en promedio fue mayor que la paquimetría de aquellos niños que no desarrollaron glaucoma. Y este es un dato interesante porque si recordamos el estudio del OHTS de adultos, en los adultos el espesor corneal delgado es un factor de riesgo para desarrollo de glaucoma, ¿sí? Pero sin embargo, en este estudio de niños, diríamos, no se tuvo ese hallazgo, pero los autores, diríamos, lo señalan, y por eso es que, como vamos a señalar más adelante, todavía falta mucho por estudiar qué rol, si es que tiene algún rol, tendría el espesor corneal en la génesis o no de glaucoma en niños, ¿sí? A la derecha lo que tenemos es la razón por los cuales estos pacientes fueron catalogados como sospecha de glaucoma y decíamos que la principal razón, una apariencia sospechosa del nervio óptico, historia familiar, hipertensión, lesiones perioculares. Entonces acá arriba lo que vemos son los criterios que en este hospital donde se hizo el estudio se determinaba y abajo los criterios de los que acabamos de hablar de acuerdo a la Asociación Mundial de Glaucoma, ¿sí? Entonces, eso es lo que se pudo aprender de ese estudio. Y este es uno más reciente, y este es un estudio de una mayor casuística, son 1.365 ojos, igual les hicieron un seguimiento más o menos de casi 7 años, y la tasa de conversión acá fue del 11.5% de glaucoma. Es decir, similar al anterior, uno de cada 10 niños que son catalogados como sospecha, al final se convierten en verdaderos glaucomas en un seguimiento de 6 años. Y respecto a la tasa de conversión, ellos además investigaron en su casuística qué grupos eran los que tenían mayor riesgo de convertirse a glaucomas. Y ellos determinaron que aquellos niños con hipertensión ocular son los que mayormente, el 34% de ellos, ¿sí? Se convirtió a glaucoma con el tiempo. El 16% eran niños que tenían una lensectomía previa, ojo con las cataratas congénitas, el 2.4% con un nervio óptico sospechoso y el 0.4% con otros factores. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que de aquellos niños que son catalogados como glaucoma por incremento de la presión intraocular, ellos van a tener 18 veces más riesgo de convertirse en glaucoma que aquellos niños en los cuales no son catalogados como sospechosos por la presión, sino por cualquier otro factor, por ejemplo, apariencia del nervio óptico o una lensectomía previa. Una enseñanza interesante que nos deja este estudio es que recordemos que los diferentes tonómetros en los niños van a dar una variabilidad en el registro de la presión intraocular. Entonces, este estudio lo que sugiere es que uno puede evaluar con el parámetro, con el tonómetro que sea disponible, pero cuando el niño sea capaz de cooperar, sea suficientemente grande para cooperar con el tonómetro de aplanación, con el tonómetro de Goldman, es mejor hacer un registro de la presión intraocular con un tonómetro de Goldman y a partir de ahí hacer el seguimiento con un tonómetro de Goldman, debido a la variabilidad y al margen de error que habíamos señalado al inicio de la charla. Entonces, en este estudio, como decíamos, el primer criterio para la conversión a glaucoma fue el aumento de la presión intraocular. Entonces, mucho cuidado con los niños que encontremos, que cataloguemos como hipertensión ocular.
Y acá también sugiere este estudio que hay que seguir con imágenes de OCT a los niños con alto riesgo de conversión, dado que la observación clínica del nervio óptico, diríamos, está sujeta a mucha variabilidad y peor aún si consideramos la diferencia interobservador. Entonces, mejor tener un registro a través del OCT y como lo hemos señalado anteriormente, perfectamente ya tenemos la base normativa publicada sobre, diríamos, los parámetros de los discos ópticos a través del OCT. Y acá una fotografía de un paciente que fue catalogado como sospecha de glaucoma debido a la apariencia del nervio óptico. Eh, Seguidamente lo que quiero mostrarles es algunos casos clínicos. Este, Esta es una niña de 16 años que tenía prematura, 1020 gramos al nacer, nacida a las 29 semanas, no tuvo retinopatía de la prematuridad, pero esta niña tuvo leucomalacia periventricular. Y vino a la consulta porque hace 6 años le diagnosticaron glaucoma juvenil y venía siendo tratada con Primorin y latanoprost en ambos ojos. Tuvimos la oportunidad de verla en este año en febrero y la presión intraocular 16-16 con tratamiento. Después de hacer la evaluación del caso y revisar las imágenes que voy a mostrarles a continuación, decidimos suspender el tratamiento. La vimos en marzo, la presión seguía igual. La vimos en junio, la presión seguía igual. Entonces, esta era una niña que lo que tenía, fíjense ustedes, este es el OCT, y lo que van a ver es un disco óptico de 2,3 y 2,4, es decir, es un disco óptico que es de tamaño normal, no es una megalopapila, pero sí tiene una copa de 0, una copa de 0,6 y de 0, sí, pues de 0,6, que vendría a ser sospechosa de glaucoma. Tiene una disminución de la capa de fibras nerviosas retinales, pero esto, como decíamos hace un rato, acá está el campo visual con un defecto inferior y este es un caso de una leucomalacia periventricular. Entonces, no es un glaucoma. De todas maneras, esta paciente la tenemos en seguimiento, sin tratamiento, pero diríamos, entonces siempre hay que tener presente estos casos. Este es un segundo caso. Este es un caso que los voy a presentar gracias a la cortesía de la autora Doménica Díaz. Es una niña de 10 años, no antecedentes perinatales de importancia, pero es una niña que viene siendo seguida ya hace algunos años por presencia de nistagmo infantil, tiene estrabismo disociado y tiene ambliopía. Entonces, ella fue catalogada como un disco óptico sospechoso y este es el registro de sus presiones desde el año 2019 el 24 este año, 14-15, 15-17, 14-15. O sea, nunca tuvo episodios de presión intraocular elevada, pero sí un disco óptico sospechoso. Esta es una fotografía de los nervios ópticos de 2019 y de 2024. Aparentemente no hay un cambio de las características, por lo menos clínicas, evidenciables del nervio óptico. Esta es su tomografía. Ojo que esta niña tiene nistagmo, sin embargo lograron hacer el OCT y el OCT lo que nos muestra es un disco óptico grande, mayor a 2,5 milímetros cuadrados, entonces vendría a ser un disco óptico grande y sin embargo no consideramos que reúna los criterios para hacer diagnóstico de glaucoma, así que igual esta niña está en seguimiento, no hemos evidenciado un cambio de las características clínicas de los nervios ópticos desde 2019 a la fecha, así que sigue siendo un caso de sospecha. Este es su campo visual y esta es la paquimetría. De todas maneras la registramos, sin embargo, hay que tener presente que no está claro el rol de la paquimetría en glaucoma en niños, ¿no es cierto? Eh, eh, Este es el caso 3, es un niño de 11 años, tampoco tiene algún antecedente perinatal de importancia, es un niño que ya viene diagnosticado como glaucoma, sin tratamiento, acude por segunda opinión. Lo seguimos desde mayo, su presión 20-20, 16-16 y en noviembre, hace algunos días, su presión está en 22. Entonces, este caso sí le estamos siguiendo, sigue siendo una sospecha. Acá pueden ver ustedes los nervios ópticos, ¿sí? Nervios ópticos con una excavación grande, ¿cierto? Aparentemente no habría
una alteración en la morfología del anillo neuroretinal. Esa es la tomografía el OCT. El nervio óptico está dentro de lo que considera parámetro normal, 2,49 y 2,44. Y la capa de fibras nerviosas aparentemente conservada, igual la capa de células ganglionares. Entonces, ese es un paciente que está todavía catalogado como sospecha de glaucoma, así que está sin tratamiento. El caso 4 es una niña de 15 años, no tiene antecedentes perinatales de importancia, igual ella viene con una sospecha de glaucoma. Le hemos evaluado la presión con Goldman, 22 y 22 en ambos ojos. eh, la paquimetría como referencia, ustedes la pueden ver acá. Y fíjense ustedes, tiene un diámetro de disco de 3,27 y de 3,08. Es un nervio óptico grande, ¿no es cierto? Entonces vendría a ser una megalopapila, pero recuerden ustedes que en la megalopapila la capa de fibras nerviosas neuroretinales tienen que estar normales. Acá aparentemente habría un sector donde hay una disminución, pero todavía diríamos la estamos catalogando como sospecha, le estamos haciendo un seguimiento, no hay que perder de vista estos casos. Y el caso 5 es un niño de 4 años, muy similar al primer caso, 1.040 gramos de peso al nacer, 28 semanas. Este niño tuvo sepsis neonatal, no ROC, y tiene un diagnóstico de glaucoma. Entonces, estas son sus presiones con Perkins. El año 2022, 16, 16, 15, 14, el 23, 16, 15, y hasta enero que lo vi, 15, 15. Entonces, nunca pudimos evidenciar un incremento de la presión intraocular. Esta es la tomografía de este niño. Fíjense ustedes, el área del disco 3,6 y 3,75, ¿no es cierto? Un disco óptico grande, vendría a ser una megalopapila. Igual acá también evidenciamos ciertos sectores de una disminución de la capa de fibras nerviosas neuroretinales y células ganglionares. Pero recordemos que este niño fue prematuro y este niño tuvo una sepsis neonatal. Entonces, perfectamente en este niño podría coexistir algún tipo de atrofia del nervio óptico junto con una megalopapila, ¿sí? Entonces, de todas maneras, igual está en seguimiento para ver si encontramos, digamos, evolución en el tiempo o algún otro criterio para catalogarlo como glaucoma. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y atento a alguna pregunta que tuvieran o algún comentario. Bueno, doctor, le queremos felicitar porque verdaderamente su charla ha sido muy aleccionadora, hasta ha revisado bastante eh, la parte práctica, ¿no? De esta patología que es muy importante y tal es así que por el tema, pero sobre todo por su experiencia y por la buena ponencia que ha tenido, mire la cantidad de asistentes que ha habido, más de 60 personas interesadas y conectadas. Más bien, aquí, o sea, pienso que lo importante, ¿no? De hacer, o sea, de recordar, ¿no? De hacer el examen del fondo de ojo y, o sea, si tenemos una sospecha, también utilizar los exámenes auxiliares que ahora pues están tan desarrollados como el OCT. Entonces, ¿usted desde qué edad usa el OCT en niños? Muchas gracias por la pregunta, Carolina. En realidad, sí, esa es una excelente pregunta. En realidad, yo envío al OCT al niño tan pronto como crea que lo va a poder hacer. Lo que hago, claro, para eso sí es importante tener un sitio donde realmente tengan paciencia, ¿no? Bueno, en muchos sitios se han puesto un punto de corte porque así lo decidieron y diríamos no aceptan niños mayores de 7 años, ¿sí? Pero hay sitios donde sí los aceptan. Y entonces yo lo que hago a los papás, generalmente alrededor de los 3 años, a los 3 años, les doy una orden para OCT y les digo, vamos a intentar, pero tranquilo, si es que no se deja hacer su niño, tranquilo, va a llegar un momento que lo va a hacer. Probablemente en el primer intento no lo hará, se va a asustar, en el segundo quizás sí, o en el tercero,
Pero a partir de los 3 años, siempre y cuando, obviamente es importante, diríamos, la impresión que ustedes tengan del niño en la consulta, ¿no? Si es un niño que no se deja ver absolutamente nada, obviamente peor van a generar un estrés. Pero si es un niño que ustedes lo lograron ver en consulta, se dejó hacer, colaboró con la agudeza visual, se dejó hacer el examen de fondo de ojo, se dejó dilatar, entonces con seguridad que ese niño va a colaborar y van a poder hacer el OCT bien temprano. Y en cuanto a la gonioscopía, ¿cuándo es que usted comienza a realizarla? Mira, esa es una excelente pregunta. La gonoscopía en realidad es un poco complicada hacerla en niños pequeños en la consulta, ¿sí? Sí la hacemos como parte de cuando realizamos el examen bajo anestesia general, eh, eh, ¿no es cierto? Y en niños grandes lo hacemos cuando, diríamos, ya para seguimiento, cuando hemos tenido un niño que le operamos de glaucoma y supongo, de pronto empezó a fallar la trabeculectomía, queremos ver si eso está permeable o no. Entonces es una herramienta que sí ayuda para catalogar en los niños pequeños, diríamos, en el examen bajo anestesia. No es fácil reconocer, diríamos, los detalles de la malla trabecular como un adulto, pero con entrenamiento podemos hacerlo. Recordemos que un gran porcentaje de los niños que acuden con glaucoma tienen opacidades corneales y tampoco se puede hacer a veces la gonioscopía, así que la hacemos siempre que se pueda. Mm. Aquí hay bastantes felicitaciones en el chat. Acá hay un comentario, ¿no? De que el glaucoma congénito pediátrico es un reto y hay que tener en cuenta que los signos y síntomas hay que tenerlos en cuenta dependiendo del momento de descubrir la patología y también de que habla sobre la importancia, ¿no? De la gonioscopía. Después también le están felicitando y bueno, aunque no es exactamente el tratamiento, le están preguntando eh, qué es lo que usted usa como tratamiento tópico de inicial. Ya, esa es una excelente pregunta. Ujú. Eh, este, Nosotros utilizamos como tratamiento tópico inicial, si es que es un niño que vamos a iniciar tratamiento para reducir la presión intraocular, utilizamos un análogo de la prostaglandina, utilizamos la tanopros. ¿Por qué utilizamos la Tanopros? Porque ya se ha demostrado en muchos estudios que la Tanopros viene a ser el medicamento que menos eventos adversos va a producir en los niños. Si bien es cierto, algunas guías de práctica clínica, por ejemplo, la guía de práctica clínica del Reino Unido recomienda timolol, pero los mismos médicos británicos empiezan con la Tanopros, ¿sí? Recordemos que el timolol no es un medicamento inocuo, más o menos el 20 a 22% de niños sanos que no tengan antecedentes de problemas respiratorios pueden hacer episodios de broncoespasmo con el timolol, ¿sí? Entonces, un análogo de la prostaglandina, bien, no va a tener el mismo porcentaje de reducción de la PIO que en los adultos, pero va a funcionar en los niños. Es de una sola aplicación diaria, entonces, y tiene menos, como decía, posibilidad de eventos adversos. La Tanopros, para nosotros, es el medicamento de primera elección. Doctor, y por ejemplo, para tratamiento quirúrgico inicial, ¿cuál es el primer tratamiento que usted, cómo se llama, usa? Depende, si es un glaucoma congénito primario, una cirugía incisional del ángulo, puede ser una goniotomía o puede ser una trabeculotomía. Y a veces asociamos la trabeculotomía con trabeculectomía. Si es un glaucoma, ya de los glaucomas secundarios, ¿no es cierto? Ya probablemente haya que utilizar un implante valvulado. Aunque te diré, Carolina, que en los últimos años hemos estado utilizando cada vez más la ciclofotocoagulación transescleral como tratamiento de primera elección y precisamente estamos terminando un estudio para ver realmente cuáles han sido nuestros resultados y determinar si podemos seguir considerándolo como un procedimiento de elección o no. Pero Doctora, al respecto de la ciclofotocoagulación transescleral,
¿Usted lo utiliza para tratamientos refractarios o para tratamiento de glaucoma primario? Claro, inicialmente lo utilizamos para tratamientos refractarios, ¿sí? Pero en los últimos años lo hemos utilizado en un gran grupo de niños como tratamiento primario. Y precisamente eso es lo que estamos evaluando ahora en un estudio, un seguimiento para ver cómo fueron los resultados. ¿Y qué porcentaje, también acá hay una pregunta, ¿no? ¿Qué porcentaje de glaucoma ha encontrado en su casuística pacientes con aniridia? Es alto. El porcentaje de pacientes con aniridia que desarrollan glaucoma es alto. Eso está demostrado. Más del 50% de los niños con aniridia van a desarrollar glaucoma en un seguimiento de 5 a 7 años, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un paciente con aniridia, siempre hay que hacerle el seguimiento. Tenemos una casuística importante. Recordemos que el instituto es un centro de referencia y tenemos un gran número de pacientes con glaucoma en iridia y yo les diría que es uno de los casos en general de más difícil manejo porque recordemos que el niño con aniridia no solo tiene glaucoma, o sea, el menoscabo visual que tiene va a ser por glaucoma, va a ser porque tiene nistagmo, va a ser porque desarrollan catarata, tienen hipoplasia foveal, van a tener una deficiencia de las stem cell, van a tener opacidad corneal. Entonces, son casos realmente muy difíciles de manejar y el glaucoma, en la mayoría de ellos los hemos manejado con implantes de drenaje valvulados. Aquí también le preguntan cuándo realiza goniotomía y trabeculotomía y si Ya. hace MIG. La condición para realizar una gonotomía es, como les decía, bueno, estamos hablando de un glaucoma congénito primario, es que tengamos la córnea clara. Si tenemos la córnea clara, podemos hacer una gonotomía perfectamente. eh, este, y si tenemos la córnea opaca, entonces hacemos una trabeculotomía. Ahora, cada procedimiento tiene ventajas y desventajas. La ventaja de la trabeculotomía es que no necesitan la córnea clara. La desventaja de la goniotomía es que se necesita siempre tener un ayudante que esté familiarizado con el procedimiento para que pueda hacer más fácil, diríamos, al cirujano la realización del procedimiento. En cambio, en la trabeculotomía no pueden hacerla solo o con alguien que diríamos no tenga mayor entrenamiento. Eh, Particularmente yo me inclino más por la trabeculotomía que por la goniotomía. En pacientes con disgenesia iridocorneal como anomalía de Peters con glaucoma, ¿qué tratamiento quirúrgico ha realizado? Ya. Cuando tenemos disgenesia del segmento anterior, como por ejemplo una anomalía de Peters, son casos bien, bien complejos, porque recuerden ustedes que lo que tenemos es una adherencia que a veces es iridocristaliniana y a veces es eh, una adherencia del cristalino mismo hacia la córnea, ¿no es cierto? Y esos son los Peters complicados. Ujú. Entonces, en esos pacientes, lo que hemos estado haciendo en los últimos años es ciclofotocoagulación transescleral continua. O sea que para el Peters, ciclo fotocoagulación continua. Sí, Este, es el procedimiento que diríamos, probablemente va a gracias. tener menos riesgo de tener complicaciones en esos casos. Y bueno, yo también quería hacer un comentario, ¿no? Porque como yo veo bastantes epíforas en niños, claro que esto es una edad más pequeños, pero es importante que cuando uno vea a un niño con lagrimeo, pues, o sea, no solamente piense en lo que es la obstrucción de vía lagrimal congénita, sino que también piense que puede ser también un glaucoma que está debutando, ¿no? Y cuando veamos niñitos así que tienen ojos bonitos, ojos grandecitos, bonitos, también hay que examinarlos bien, hacerles fondo de ojo, como dice el doctor, porque a veces esos pacientes que tienen los ojos grandes y que son ojos lindos, al final terminan comenzando a hacer un buftalmos, ¿no? Y eso también, claro, que es congénito, no tanto, ¿cómo se llama?
el tema del doctor que ha sido en niños más grandes, pero igual es importante en eso. No sé si el doctor Mixolay tiene algún comentario. Ah, sí, una, un par de cosas. En primer lugar, felicitarte, Abel, como siempre, tus charlas muy didácticas, precisas. Siempre es un gusto escucharte y es bueno saber que nos vas a seguir apoyando. Eh, Hace algún tiempo atrás, justo estaba recordando que el doctor José Portugal está también haciendo experiencia en la seguridad social con la terapia inicial en los casos de glaucomas utilizando la fotocoagulación transescleral. Creo que no está participando ahora el día de hoy. Sería interesante también intercambiar, tal vez unir las experiencias que estás haciendo en el INO, en tu institución, con las que tiene José Portugal y otros que pudieran participar y hacer tal vez y lo que nos falta, un bloque de pacientes mucho más grandes para poder, por ejemplo, hacer una presentación tipo multicéntrica, multihospitalaria y demás, ¿no? En segundo lugar, y a propósito de lo que tú decías, que un aspecto importante era el aumento de la longitud axial, entonces la pregunta cae por allí en relación a la miopía en pequeños miopes raros, 2, 3 años de edad en el que encontramos dentro del examen, la retinoscopía que hacemos, encontramos una miopía más o menos importante y que esta es progresiva. ¿Qué tanto has podido encontrar o asociarlos con la posibilidad de sospechas y que estos pudieran haber eh, sospechosos de glaucoma y que estos pudieran haber efectivamente terminado como glaucoma y si pudiera ser un indicador adicional? Claro, sí, es una excelente pregunta, Martín. Sobre todo hoy en día estamos viendo pacientes miopes cada vez a menor edad, ¿no es cierto? Ujú. Y es todo un reto. Algo que nos puede ayudar, por ejemplo, ahí es que usualmente cuando es un niño pequeño y tiene un incremento de longitud axial y sospechamos que es glaucoma, generalmente va a tener síntomas. Va a tener fotofobia, ¿no es cierto? O va a tener larimeo, como bien decía Carolina. Entonces, esas van a ser las pistas que nos van a poder, diríamos, llevar más para el camino de glaucoma, de una miopía sola. Los antecedentes hereditarios son importantes. Muchos de estos niños que tienen miopía a temprana edad tienen padres o hermanos con miopía, diríamos, elevada a corta edad. Entonces, hay que armar el rompecabezas y siempre hacer el examen completo, ¿no? El examen completo, fijarnos cómo está la refracción, ojalá poder tomar la presión intraocular. Y muchas veces estos niños pequeños tenemos que someter los exámenes bajo anestesia, ¿no es cierto? Para poder evaluarlos de mejor manera y estar seguros si realmente tienen alguna posibilidad de desarrollar un nuevo glaucoma. Hay una persona que ha mandado unas fotos, pero yo no, ahorita no las puedo poner en el chat. No sé si el doctor Vixoray que se les ha enviado a su celular las puede colocar para que el doctor las vea. Es de un niño de 1 año que tiene glaucoma, digo, tiene presión intraocular de 20/22. No sé si las puede colocar en el chat, doctor Vixoray. Ah, a ver, ¿me lo enviaste al Al, WhatsApp? al WhatsApp y al chat. Al WhatsApp, sí, Eh, al WhatsApp. en el chat estamos lo mismo, estoy con celular porque estoy sin internet todavía en casa. Entonces, Ah, después te las voy a enseñar, doctor, a ver, para que nos... Claro, con Porque, todo gusto, lo hablamos, sí, por supuesto, con todo gusto. y porque no, lamentablemente yo también estoy con celular. sí. Ya, pues. Y bueno, no sé si tienen algún otro comentario, porque yo lo que quiero, antes Ah, de terminar, no todo el mundo es muchas felicitaciones, ¿no? Es en invitar al, ¿cómo se llama? Primero,
antes, o sea, seguimos con la charla, ¿no? Pero para que antes que se vaya el público que está ahorita, este, esta charla ha sido muy aleccionadora porque, ¿cómo se llama? Hemos visto el interés que ha despertado, más de 60 personas escuchándola. Y en diciembre vamos a tener nuestra última charla del año a cargo de la doctora Angélica Rivas, que va a ser el tema miopía, manejo de miopía en niños, en edad pediátrica. Y esa charla no la vamos a hacer el tercer jueves del mes, como siempre es nuestras charlas, porque como ya el tercer jueves del mes es Navidad prácticamente, y ya todos estamos con bastantes cosas, ya no lo vamos a hacer ese día, sino lo vamos a hacer el primer jueves del mes, que es el 5 de diciembre. Y va a ser una charla que va a ser presencial. La vamos a hacer en las oficinas, con el auspicio, ¿no?, del Laboratorio Lancier, y va a ser en las oficinas de Lancier, que queda en Magdalena, en Juan Alberto del Campo. Entonces, están invitados para el jueves 5 a las 8 de la noche en la dirección que ya próximamente le vamos a compartir en el chat, que es en Juan Alberto del Campo, para un compartir, y sería bueno que nos confirmen y den su número de placa porque hay 30 estacionamientos. Bueno, ese es un paréntesis y seguimos felicitando al doctor eh, Abel por tan excelente charla, ¿no? Aparte, se va a transmitir por Zoom para los que no viven, claro, yo creo que sí, pero lo importante es, ¿cómo se llama? La confraternidad. Nosotros somos un grupo que nos caracterizamos por ser muy unidos, y aunque sea una vez al año, sería bueno pues abrazarnos y desearnos eh, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y que comience un año recargado de muchas actividades académicas, y también eh, de que podamos seguir siendo más amigos siempre, ¿no? No sé si tiene, doctor Flores, algún comentario final, ¿no? Algún Bueno, otro. yo lo que quiero es agradecer nuevamente por la oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes ese tema. Felicitarles a ti, Carolina, Martín, por esta, diríamos, iniciativa de hacer esta reunión presencial el jueves 5. Y claro, ahí somos un grupo fraterno. Ahí estaremos. En un ratito te paso mi placa. Sí. Y claro, Asegurarse ya. sí, no, sí, es importante siempre vernos en carne y Claro que hueso. sí, claro que sí. Sí, de verdad que estamos muy contentos porque este tema es muy, muy importante. No es tan común, pero sin embargo es importante detectarlo a tiempo para evitar pues que se tenga un niño ciego, ¿no? Que lamentablemente pues los años ciego de un paciente en edad pediátrica pues no solamente genera problemas para la persona, sino para la familia, la sociedad, ¿no? Hay que evitar la ceguera, sobre todo en niños. Sí, eso es importante lo que dices, Carolina, porque la idea es hacer el diagnóstico temprano, ¿no? O sea, ese es lo más importante. Como hablábamos al inicio, es lamentable que vemos a niños que llegan ya diríamos, un glaucoma muy, muy avanzado, y entonces, Cierto. idealmente esos casos hay que tratar de diagnosticarlos muy tempranamente para que no lleguen a ser ciegos. Ujú. Bueno, entonces, bueno, muchas felicitaciones por la charla. Aquí ha despertado mucho interés, doctor. Esperamos eh, darnos un abrazo por fiestas personalmente el 5 de diciembre, y están invitados todos para la charla de la doctora Rivas, que va a ser presencial, y para el compartir navideño. Entonces, envíennos por interno a los dos chats las placas de sus carros para que puedan tener espacio en el estacionamiento. Doctor Mixoray.
No, nada, Carolina. Abel, muchas gracias como siempre y a todos los que han participado de esta interesante charla. Y esperamos vernos pues en la próxima reunión, este 5. Y como dijo Carolina, poder dar un abrazo fraterno y desear una feliz Navidad y Año Nuevo para todos ustedes y sus familias. Buenas noches. Ya, pues, buenas noches, doctor. Muchas Buenas gracias. noches, gracias a Nos ustedes. vemos, Abel. Cuídate, un Hasta abrazo. luego. Chao Martín, chao Carolina. Hasta luego, Chao, doctor. Carolina. Bye, Chao, bye. doctor. Bye.